de Globovisión. Gracias, Fabi, por acompañarnos esta mañana. Con una bandeja de orquídeas, estábamos hablando de aproximadamente 24 orquídeas, y ella decía que cada orquídea tenía un nombre de un familiar que estaba fuera del país. Entonces ese tipo de gestos hacen también presente a los devotos de Nazareno de San Pablo. Sin duda alguna, el miércoles santo es un miércoles emblemático, como lo decías hace minutos, y que sin duda también dimensiona el corazón de los venezolanos. Le preguntaba ayer al padre Armelín de Sousa, párroco rector de la Basílica, ¿quién puede recibir un milagro? Y él pues recordaba que todos estamos llamados a recibir un milagro de Dios. Entender además que un milagro no necesariamente tiene que ser la curación de una enfermedad, sino a veces ocurren milagros diarios, y yo creo que incluso ya a título personal digo que la vida misma es un milagro. Y hago también eco de un mensaje que dio el padre Pablo David Waldrón en Apure, con la imagen del Nazareno de Achaguas, que también pues congregó a miles de fieles en el interior de nuestro país, y él decía que la paz no es la falta o la paz no es que no tengamos dificultad, la paz es que en medio de la dificultad tengamos a Dios. Y yo creo que con ese mensaje también se conectaron muchos devotos, porque ciertamente hay embates de la vida, hay dificultades, y justamente es en Dios donde se refugian las personas, y es en Dios donde pues pueden encontrar y recibir estos favores y gracias, como lo visibilizamos ayer en nuestra transmisión, Francis. Sí, de hecho, el Papa Miguel Romero hace algunos minutos comentaba que en este camino encontrar a Dios siempre va a ser la mejor herramienta para avanzar en cada una de las dificultades que nos corresponda afrontar, porque ayer lo comentábamos justamente en maquillaje, Fabi, y es que Dios, y se me dijéramos los venezolanos, se me agua el guarapo, Dios no nos pone batallas que no podamos librar. Eso es algo muy importante, y yo creo que todas las familias venezolanas son parte de ese proceso de dificultades que nos corresponde afrontar, pero siempre caminando con Dios. Yo creo que esa es la clave, Francis, y me conmueven además tus palabras, pero yo creo que eso es lo que ha exaltado y resaltado el venezolano en días como ayer. Además, incluso como periodista y como venezolana y por supuesto como católica, conmueve mucho estar en el medio de esa Plaza Diego Ibarra con miles de fieles rezando un Padre Nuestro a una sola voz, pidiendo a Dios clamor, misericordia, paz, serenidad, o indistintamente de lo que le estén pidiendo, también mostrarse y unirse en ese sentimiento de gratitud, porque en medio de la dificultad también estamos invitados a agradecer. Creo que hemos visto una jornada muy especial, es el segundo año además que tiene el feligrés de reencontrarse con esa imagen. Por supuesto, en el año anterior fue también muy especial porque veníamos de esos 2 años de recorrido en Papamóvil, pero este año también en particular era esa segunda oportunidad para todos los que no tuvieron esa disposición de venir en 2022, y sin duda alguna el venezolano pues hizo gala de esta religiosidad popular, incluso también recordar que el Nazareno de San Pablo, lo decía también el padre Armelín, es en ese rostro sufriente, en esa cruz que lleva a cuesta, en el que se identifica el venezolano. Y hago en particular ese énfasis con el venezolano porque la realidad de nuestro país es distinta a la del mundo entero. Y eso creo que también le da un peso, y además el padre Miguel Romero lo decía hace minutos. En Latinoamérica y en otras partes del mundo quizás el acento lo colocan en el domingo de resurrección, en esa alegría propia del día, pero incluso nosotros, en países europeos. Y nosotros en particular pareciera que colocáramos el acento es en el miércoles santo, pero sin duda alguna ha sido una ocasión muy especial, agradecida con el canal por estar abiertos también a visibilizar este tipo de manifestaciones de nuestro país, convertir nuestra pantalla en un bálsamo de esperanza. Las imágenes que compartimos a esta hora con nuestra audiencia de Globovisión es el momento en el que retorna esta imagen del Nazareno de San Pablo. Hubo un recorrido, Francis, de aproximadamente 4 horas. En principio se proyectaba al menos 3 horas y media el perímetro de esta procesión, que además es tradicional en los días miércoles santo. Se amplió un poco más. Hablábamos en principio, lo que decía, de 3 horas y media, pero fue alrededor de 4 horas. Salimos a las 6 de la tarde y regresamos al templo a las 10:30 de la noche. Ver incluso cómo cae la tarde, llega la noche,
los fieles, velita en mano, prender su vela, alumbrar, convertirse en antorchas de luz, rezar incluso en las 15 estaciones del Vía Crucis y acompañar a su imagen del Nazareno bendito con todo el amor que siempre profesan a Dios y también al Nazareno de San Pablo, por supuesto también en compañía de la Dolorosa. Fue una ocasión muy especial, por primera vez incluso en esta procesión no se tomó o no se pasó por la avenida Lecuna como corresponde, sino una cuadra más abajo, digamos, hasta retornar a la morada, a su morada, la Basílica Santa Teresa, y además con una luna llena preciosísima, conmueve. Y además se agradece tener esta oportunidad de ser testigo de esta muestra de fe. Lo decía Monseñor Bior en la mañana cuando tuvimos oportunidad de conversar con él. Caracas se convierte en la capital espiritual cada miércoles santo. Si bien en cada parroquia hay una imagen del Nazareno, pues por supuesto el Nazareno de San Pablo exalta esa devoción masiva, esas muestras de amor, de cariño, que a veces se cristalizan con una orquídea, pero también se cristalizan con una oración sincera y genuina desde el corazón. Con una palabra, y ahora justamente, Fabi, yo quisiera consultarte y que le contaras a toda la audiencia que nos está viendo a esta hora a través de las pantallas de Globovisión y de nuestro programa Primera Página, ¿cuál es la importancia del Nazareno de San Pablo? Sabemos que hay una historia de más de 300 años de tradición, pero compartirla con el público siempre se hace necesario para estos momentos especiales. Y ahorita que hablas de nuestra audiencia de Primera Página, agradecer porque justo ayer recibía muchas gracias, porque estuvimos desde muy temprano. Hay una fiel audiencia que se mantiene pegada a esta pantalla y le agradecemos además su sintonía. Gracias también por acompañarnos a lo largo del día. Sin duda alguna, Francis, estamos hablando de una imagen que tiene un peso no solo espiritual, sino también histórico. Estamos hablando de una imagen, una talla sagrada de más de 300 años de historia. Cuenta la historia además que aproximadamente en 1696, si mal no recuerdo la exactitud del año, cuando en Venezuela también se dio una pandemia, cuenta la historia, que llegaron unos negros africanos con viruela, se dio este virus y justamente clamaron a la imagen del Nazareno para el cese de esta pandemia, de este virus, y en su salida en esta procesión tropezó con un limonero, agarraron su fruto y pues después de este episodio cesó la pandemia en nuestro país. A partir de allí la devoción al Nazareno de San Pablo se dinamitó y es conmovedor ver cómo 3 siglos después aún se mantiene la devoción y se mantiene gracias al testimonio que pasa de generación en generación. Ayer lo veíamos en nuestra cobertura, pues los adultos con niños en brazos en compañía de su familia. Y me llamó mucho la atención, Francis, que esta devoción no solo se circunscribe a nuestro país, porque también recogí testimonios de personas provenientes de Colombia, de España, que también han hecho suya la imagen del Nazareno de San Pablo. Y allí volvemos al punto que conversábamos al principio. Todos estamos abiertos a recibir los milagros de Dios. Puede ser por la intercesión del Nazareno de San Pablo o puede ser incluso por intercesión del doctor José Gregorio Hernández o de cualquier otra imagen religiosa con la que las personas conecten, que tengan esa afinidad o que tengan especial devoción. Incluso en esta cobertura muchos devotos también se me acercaban y me hacían referencia a que habían superado, por ejemplo, el COVID-19 gracias a la intercesión del Nazareno de San Pablo, pero incluso también del doctor José Gregorio Hernández y hasta uno como periodista a veces que quiere cuantificar, que quiere saber quién tiene más devotos o cuántos feligreses se congregaron ayer, que además a la fecha todavía no sabemos con exactitud. Esperaban duplicar, esperaban recibir a más de 1 millón de feligreses, pero a lo que voy es que no se puede cuantificar quién tiene más devoción que otro, pero sin duda alguna ambos, por solo colocar 2 nombres, Nazareno de San Pablo y el doctor José Gregorio Hernández, reúne la fe de muchos devotos y son devotos agradecidos, que sentían esa necesidad de ir este miércoles santo a dar gracias al Nazareno de San Pablo y a orar por la pronta canonización del doctor José Gregorio Hernández, que al igual que Carmen Rendiles, nuestra beata, tiene en Roma en estudio un segundo presunto milagro y ojalá tengamos esa bendición de Dios de también contar con nuestros primeros santos proclamados por la Iglesia Católica. Amén, Fabi. Ojalá que podamos compartir con toda la audiencia de Primera Página y con toda Venezuela esas buenas noticias, esa canonización, por ejemplo, del doctor José Gregorio Hernández, a quien le debemos muchísimos favores. Personalmente
este año. Tuvimos una situación muy particular con mi abuela de salud y el doctor José Gregorio Hernández, pues a través de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, ayudó a sanar a mi abuela. Ese es un testimonio también familiar muy bonito que me tocó vivir desde esta parte de nuestro país este año justamente. Así que el llamado siempre a la familia venezolana es a reencontrarnos con la fe, a nunca perder la esperanza y agradecer, porque muchas veces pedimos, pero se nos olvida agradecer. Y esa es la parte más importante y la que recibe con mayor gozo Dios. Y a recordar, mi Francis, que como lo dicen las autoridades eclesiales, para recibir los distintos favores y gracias de Dios solo necesitamos un corazón humilde que reconozca que humanamente no podemos y que justamente necesitamos ese respaldo, esa ayuda, esa fortaleza, esa serenidad, esa paz que solo la da Dios, y que lo digo además porque como tú y como muchos venezolanos que además entrevistamos y conocimos el día de ayer, pues así lo aseguran. Gracias, Francis. A ti, Fabi. Por esta invitación, por seguir visibilizando esta fe y por compartir además